Así es. Entonces muchos dijeron, no, pues es que ofendieron a los indígenas. Discúlpenme. Los indígenas que se han resistido a la evangelización, que han efectuado rituales chamánicos en el Vaticano, son los que han ofendido la fe de miles, de millones de fieles católicos en todo el mundo. Entonces, ya para concluir este punto y pasar con lo que nos ocupa el día de hoy, pues esperemos, yo sinceramente espero que el Papa diga no a la ordenación de hombres casados, no a mujeres diaconisas, que aunque no van a desempeñar un papel como un diácono consagrado, sino que va a ser, sino que lo proponen más bien como un servicio pastoral y de evangelización, no es necesario dentro de la iglesia. Entonces hay que revisar, y eso es lo que han dicho muchas personas, cardenales, por qué ha fracasado la evangelización en esa zona del mundo. Pero claramente hay intereses políticos, hay intereses ideológicos de por medio. Y detrás de toda organización no gubernamental se encuentra nada más y nada menos que el enemigo número uno de Dios y de la Iglesia Católica, el señor George Soros. Uh-huh. Entonces, porque también hay hermanos que en las redes sociales el Papa es hereje, el Papa es blasfemo. Bueno, el Papa no es hereje y el Papa no es blasfemo por el ministerio petrino que tiene. Pero tampoco quiere decir que cada vez que el Papa pronuncia algo es palabra de Dios. El Papa humanamente también se puede equivocar. Claro. Y muchos están diciendo, es que están atacando al Papa Francisco los conservadores. Yo me considero alguien conservador en mi fe, en mi creencia y en la práctica de la doctrina católica. Pero yo no estoy atacando al Papa. Y decir, el Papa tiene que revisar con qué gente se está rodeando, porque, y es una pregunta que sí yo he hecho públicamente, ¿por qué el Papa Francisco tiene como asesor a James Martin? Y James Martin es un jesuita activista en favor de los gays. ¿Por qué lo tiene de asesor? Pero eso no es atacar al Papa. ¿Al Papa se le puede corregir? Sí se le puede corregir, porque aunque sea Papa, en cuanto a sus opiniones personales, en cuanto a su pensamiento, es un ser humano como Exacto. Cualquiera de nosotros y puede equivocarse. Sí. Y muchos hay gente que ayer, por ejemplo, una persona que de manera acalorada me estaba diciendo soberbio, que yo no debo juzgar ni atacar al Papa. Le dije, hermana, yo no estoy atacando ni juzgando al Papa. Solamente estoy señalando algo que a muchos católicos les está inquietando. Es que nadie tiene la autoridad para juzgar al Papa. No, hermana, no lo estoy juzgando. Yo amo al Papa, obedezco al Papa, pero también rezo por el Papa. Exacto. Pero hermano, es que no sé. Entonces le dije, mira, hay una carta del siglo XIV que Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, que además era una laica, no era una laica consagrada, le escribió al Papa Gregorio IX, pero cuando la sede del Papa no estaba en el Vaticano, sino que estaba en Aviñón, Francia. Entonces ella, como buena hija de la Iglesia, como obediente al Papa, escribe suplicándole al Papa que reconsidere ciertas posturas. Y también Santa Catalina de Siena en aquel tiempo le dice al Papa que la silla de Pedro no está en Francia, la silla de Pedro está en Roma. Y es Santa Catalina de Siena la que logra que la sede de Pedro vuelva al Vaticano. Y nada menos, hace unos minutos, iniciando este programa, también una persona le hice alguna observación al respecto y bueno, en fin. Pero bueno, eso es lo que a grandes rasgos sucede con este sínodo de la Amazonía. Pero relacionado a eso, antes de Catalina de Siena, San Pablo
En Gálatas 2:11 podemos encontrar, como incluso dice textualmente, más cuando vino Cefas a Antioquía, Cefas todos sabemos que es Pedro, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Sí, exacto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, pues sí, o sea que al Papa se le puede decir, Santo Padre, esto está sucediendo. Esto no significa ni juzgarlo, ni faltarle respeto. Ni faltarle respeto. Pero también con este punto, que sobre todo a muchos católicos les causa mucho, no solamente mucho dolor, sino escándalo y también confusión, hay que aclarar que en el catolicismo se han presentado varios fenómenos de tipo sociológico y religioso que tienen que ver con la manera de que cada quien tiene de entender la fe y las cosas. Se han presentado varios fenómenos, por ejemplo, todos los papas han sido criticados, o sea, Francisco no es ni el primero ni el único, y ya lo he mencionado también en este programa, cómo históricamente a papas de la era moderna se les ha criticado de muchas maneras. Pero existe un fenómeno que se llama son nombres peyorativos, y me van a disculpar algunos de ellos, pero tiene que ver con lo que significa el nombre. Muchos son papófobos. Fobos viene de fobia. Fobia quiere decir miedo. Y papófobos, pues miedo. O sea, muchos dicen que cada vez que el Papa abre la boca ya es un blasfemo, ya es un hereje. No. Tranquilos. Otros son los sedevacantistas, que dicen, es que el Papa Francisco no es el legítimo Papa. El último Papa legítimo fue Pío XII. ¿Quién vino después de Pío XII? Juan XXIII. Y Juan XXIII fue el que convocó el Concilio Vaticano II. Entonces, los sedevacantistas, liderados por el Monseñor Marcial Lefebvre, sedevacantistas también se les conoce como lefebristas, son aquellos que se opusieron a las reformas litúrgicas y canónicas que emanaron del Concilio Vaticano II. Y una de esas reformas fue que la Santa Misa fuera en la lengua vernácula. No se suprimió la misa en latín, sino que se abrió para que en cada región la gente, para acceder al culto divino, a la liturgia y a las Sagradas Escrituras, y pudiera entenderlos, fuera en su propio idioma. Entonces Marcial Lefebvre se opuso al Concilio Vaticano II, y oponerse a un concilio es entrar en apostasía, y eso es pena de excomunión. Entonces Marcial Lefebvre fue excomulgado. Marcial Lefebvre muere en tiempos de Juan Pablo II, y antes de morir Juan Pablo II va y lo visita y le ofrece la oportunidad de morir en el seno de la Iglesia Católica, pero tenía que retractarse. Y al momento de su muerte, Marcial Lefebvre dijo no, y murió excomulgado. Aunque ya después Benedicto XVI levantó la excomunión a los obispos lefebristas, porque estaban ordenando obispos y sacerdotes de manera inválida. Bueno, ya mencioné el primer grupo, los papófobos, que se refieren a muchos laicos que son de corte progresista, de que dicen la iglesia debe permitir el matrimonio homosexual, que los sacerdotes se casen, las mujeres sean diaconisas y que el aborto sea quitado del catálogo de pecados mortales. Bueno, ninguna de esas cosas va a suceder, y el Papa Francisco ya se pronunció a principios de este año. No, rotundamente no. Las mujeres no pueden acceder al sacerdocio, y ese es un tema cerrado. Eso ya lo dijo el Papa Francisco. Y bueno, están los sedevacantistas, los que no reconocen ni a Francisco, ni a Benedicto XVI, ni a Juan Pablo II, ni a Juan Pablo I, ni a Pablo VI, ni a Juan XXIII como sucesores de Pedro. Dicen que la sede o la silla de Pedro está vacante y está vacía. Está también otro grupo que son los papistas. ¿Qué son los papistas? Aquellos que dicen que saben más que el Papa en materia de fe, en materia de doctrina y en materia moral.
que muchos de ellos ciertamente son teólogos, son canonistas, pero también hay mucho católico de a pie que dice, no, pues el Papa se equivoca. Bueno, ¿en qué se equivoca? Y no saben responder nada. Y bueno, pues ese es otro grupo, pero también están los papólatras. ¿Cuáles son aquellos grupos? Pues de gente que piensa que si el Papa dice que Argentina, porque el Papa es argentino, va a ganar el próximo Mundial de Fútbol, ya lo toman como un dogma de fe, que es palabra de Dios. O sea, estoy exagerando en el ejemplo, ¿no? Sí, pero está bien. Pero sí, o sea... Es ilustrativo, sí. Y se han mostrado pues muchos de estos fenómenos dentro del catolicismo. Y los nombres que he mencionado se les han dado, pero por la manifestación de ese tipo de grupos o de ese tipo de personas. Y pues están los dentro de los que guardan la tradición, los ultra tradicionalistas, que los ultra tradicionalistas están cercanamente vinculados con los sedevacantistas o lefebristas, que dicen, la misa en español y en inglés no vale, nada más vale la misa en latín. Y están incurriendo en una blasfemia y también incurren en una herejía, porque eso fue una disposición del Concilio Vaticano II, que hay una constitución dogmática llamada Sacrosanctum Concilium, donde habla que la misa, que no se suprime el rito de la misa en latín, pero que se permite que haya misa en español, que haya misa en chino, en tagalo, que es el idioma que hablan los filipinos, en alemán, en francés, etcétera. En mandarín. En mandarín, etcétera. O sea, y por último, pues estamos, y ahí me considero yo, y considero también a ti, José, y a todo nuestro auditorio de María Evangelizadora Radio, están los católicos que queremos ser fieles a la tradición de la Iglesia. Amamos al Papa, obedecemos al Papa, oramos por el Papa, pero también cuando vemos peligro en la Iglesia, señalamos el peligro, no para confrontar, no para dividir, sino para decir, hermanos, tenemos que permanecer firmes en nuestra fe, amando a nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo al vicario de Cristo, sucesor de Pedro, pero también diciendo, cuando algo vemos que pone en peligro la fe, alzar la voz. Exactamente. Esa es la conclusión. Excelente. Y bueno, pues nuestra hermana Carmen te agradece esa palabra tan interesante. Dice ella, ¿verdad? Papólatras. Y nos comenta lo siguiente: buenas gracias, gracias hermano Gerardo por ser tan claro. Me da mucha pena que hasta sacerdotes políticos digan que fue una falta de respeto sacar esas imágenes de la iglesia. Me gustaría preguntarle a algunos de esos sacerdotes que apoyan eso, que son papistas, no siguen a Dios porque amamos al Papa, pero el Papa se puede equivocar. Amamos al Papa, mas él debió pedirnos a nosotros disculpas, a nosotros no a esa cultura. Oremos por el Papa y sacerdotes, y políticos. Ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. El padre Luis Toro está dando la vida y lo atacan por decir lo que muchos no se atreven. Así es. Carmen se llama nuestra hermana, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias Carmen por tu comunicación y por tu comentario. Respecto a los términos que acabo de utilizar, pues sí, yo dije que son peyorativos, o sea, peyorativo es un término pues que no es agradable, pero se refiere más bien al modo de actuar de tales grupos y tales personas. Uh-huh. En cuanto al padre Luis Toro, sí, ya he visto que ha estado sacando algunos videos de por qué introducir la imagen de la Pachamama fue una imagen de profanación a un templo católico que está dedicado exclusivamente al culto divino, etcétera.
Y el comentario que hice hace rato de un teólogo